Siguiente. Bueno, eso solo para recordar como ya el eje eléctrico de corazón, ya habíamos visto, que primero tenemos que evaluar la derivada ABF y D1. Con la ABF y D1, en este caso, ABF es positiva y D1 es positiva, así que el eje eléctrico se encuentra entre 0 y más 90 grados. En la siguiente imagen vamos a ver con más claridad eso. Y bueno, siempre buscamos la más isodifásica. Y la más isodifásica, la B menos 30, la hallamos superperpendicular y hallamos el eje eléctrico, aproximadamente más 60, poco menos de 60. Evaluar el complejo QRS más isodifásico, hallarle superperpendicular y estaremos frente al eje eléctrico. Esta es una forma no muy precisa, pero muy útil para hallar el eje eléctrico del corazón. Hay otra forma un poco más precisa, hallando la cantidad de cuadritos y dibujándola en un plano cartesiano y ve exactamente a cuántos grados se ubica, pero a veces no es muy práctico hacerlo de manera continua. Continuamos. Como ya les mencioné, el eje eléctrico del corazón, si tenemos un D1 positivo con una BF positivo, el eje es normal, entre 0 y más 90 grados. Un eje desviado hacia la izquierda, un D1 positivo y una BF negativo. Un eje desviado hacia la izquierda, eje desviado hacia la derecha, D1 negativo y ABF positivo, y eje extremo derecha, los dos son negativos. Y esto, bueno, esto no es muy común, así que siempre que noten un eje totalmente desviado hacia la derecha van a ver onda P positiva en ABR, lo cual no suele ser muy común. Generalmente es recomendable tomar un nuevo EKG porque puede ser también error en la toma. Y si no fuera error en la toma, hay patologías como la de Strokhal y de situs inversus que pueden dar esta patología muy poco frecuente. Vamos al siguiente. Ahora vemos lo mismo que les he explicado, pero de una forma más detallada. Vemos que es más 5 y más 10 en D1, más 5, ABF más 10, y podemos hallar incluso el eje eléctrico de forma más precisa, pero con la forma que yo les he mencionado es un poco más práctico. Así que en la forma más precisa, menos 8 más 4, D1 menos 8, menos 4 AF, y le trazas una línea y hallas exactamente en dónde se ubica el eje eléctrico del corazón. Menos 150 más 60, los diferentes ejemplos que se muestran a continuación. Ya, criterio de ritmo sinusal. Esto sí sería bueno que lo recordemos, estos 5 criterios de ritmo sinusal, ya que teniendo estos podemos identificar si el paciente está con ritmo normal o no, y que llame nuestra alarma, nuestra atención. Y bueno, al final tengo unos ejemplos que, si ustedes me apoyan, podrían aplicar los criterios y decirme si está o no el ritmo sinusal. Pero primero comencemos con les voy mencionando los criterios una última vez. La onda P que precede al complejo QRS de forma regular. La P es positiva en la derivada de 1 de 2 ABF y negativa en ABR. Los intervalos RR siempre van a ser regulares. Igual morfología de las ondas P en una misma derivación y intervalo PR es menos de 0.20 segundos. Y la frecuencia cardíaca no está dentro de los criterios del ritmo sinusal, aunque otros también lo suelen poner. Pero también vemos que hay bradicardia en ritmo sinusal y una taquicardia sinusal, las cuales no suelen ser patológicas. Ya, ese es un ejemplo. No sé si ustedes me pueden ayudar, chicos, determinándome el eje eléctrico del corazón. Vamos a ver, ABF es positivo, D1 es positivo y la más isodifásica es ABL. Menos 30, más sacamos superperpendiculares, justo en 60 grados, y entonces la derivación de 2 es
la que tiene la R más grande, propia de 60 grados. Entonces, perfecto. Sigamos. Sigamos. Ya, ese es también otro ejemplo. Vemos que la onda P precede a un complejo QRS, los intervalos RR son regulares, la onda P positiva en D2, D3 y negativa en ABR. Y bueno, el intervalo PR menos de 0.20 segundos. Estamos hablando de frente a un ritmo sinusal. Y el eje eléctrico del corazón, en este caso está en... También está en 60, sí. La D2 es la que tiene la R más grande. Eso también coincide. La R más grande siempre se acerca más al eje eléctrico del corazón. Continúa. Este es ritmo sinusal y bueno, es para recordarles la onda P positiva en D2, D3, D1, D2, ABF. Onda P precede un complejo QRS, intervalos regulares, morfología de la onda P en una misma derivación es la misma, y el intervalo PR menos de 0.20 segundos. Me voy a mencionarles, es importante saber que la onda P puede ser isodifásica en B1 y B2 en personas adultas, pero en niños puede ser isodifásica hasta en B4. Muy pocas veces se pide BKG en niños, pero siendo normal pueden ser isodifásica la onda P hasta en B4, solo en niños pequeños. Y bueno, tiene una frecuencia un poco más aumentada propia de la edad, pero también el eje, lo demás es muy similar a la de un adulto. Continúa. Sistema de irrigación del corazón. Arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha da una rama para el nodo sinusal y una para el nodo auriculoventricular o nodo de Achof-Tawara. También se continúa con la arteria descendente posterior, llamándose la arteria de la dominancia. Es en un 85% de los casos. En el otro restante viene de la arteria circunfleja. Y bueno, sería la arteria de dominancia la coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda viene de la descendente anterior, y de la descendente anterior tiene sus diagonales y de la circunfleja sus marginales. Donde más se ven los infartos es en la arteria descendente anterior. Y bueno, tendría que ser muy extenso, pero es la que más genera shock cardiogénico. En cambio, en la arteria coronaria derecha es generalmente donde vemos más arritmias. Arritmias más complejas, ya que la arteria coronaria derecha irriga tanto al nodo sinusal como al aurículo ventricular. Es importante tener en cuenta eso porque los infartos de cara inferoposterior, que es irrigado por la arteria coronaria derecha, son más riesgos a que mueran por muerte súbita por una arritmia patológica en las primeras horas. Muy diferente a un infarto de arteria coronaria izquierda, que si es extenso, más pensaríamos una alteración en la fracción de eyección. ¿Ya? Continuamos. Ya, el síndrome coronario agudo se divide síndrome coronario agudo sin elevación de ST y el síndrome coronario agudo con elevación de ST. Importante discernir eso sí, porque la mortalidad es mucho más alta en un síndrome coronario agudo con elevación de ST o transmural o subepicárdico. En sin elevación de ST tenemos dos: angina inestable e infarto agudo miocárdico subendocárdico. La diferencia son las troponinas y las enzimas. Las enzimas elevadas se van a ver siempre en los infartos. En la angina no hay enzimas elevadas. Algo que también he visto bastante: si el paciente tiene dolores de pecho frecuentes y si es que estás sospechando de que pueda tener una angina estable, puedes mandarle una prueba de estrés. Pero si ya tienes alta sospecha de que tiene alguna patología coronaria, es mejor la ecocardiografía de estrés, para identificar el segmento adecuado que se encuentra afectado. Bueno, eso solo para acotar. Y bueno, en el infarto transmural el tratamiento es mucho más agresivo, porque la mortalidad es alta en las primeras horas.
Como ya habíamos visto, las arterias coronarias se irrigan desde afuera hacia adentro. Un infarto transmural es que todo el espesor se ve afectado. ¿Por qué? Porque la arteria se tapa en un 90-100%. Si es un infarto subendocárdico, solo se ve afectado la parte próxima al subendocardio, porque la afectación de la arteria coronaria es un 70-80%, no es en su totalidad. Así que la afectación no es transmural, sino subendocárdica. Bueno, ya lo habíamos visto. La progresión siempre va de isquemia, lesión a necrosis. Subendocárdica se encuentra cuando generalmente no está en su totalidad tapada la arteria, y 70-80% se encuentra tapada. Debajo del endocardio hay unas zonas de isquemia y eso da onda T elevada. Lesión subepicardia, onda T descendida. Esta es la onda T elevada. Siempre vigílenla y tengan cuidado porque hay muchas patologías que elevan la onda T, como ya les mencioné, la hiperpotasemia y los ACV, que bueno, ustedes pueden discernir en emergencia cuando estén en su internado. Lesión es cuando ya, si es subendocárdica, el segmento ST está disminuido, y si es subepicardia, el segmento ST se encuentra elevado. Y la necrosis es la muestra de ondas Q patológicas, anchura superior a 0.04 segundos y altura superior a un cuarto de la altura de la onda R siguiente. Importante tener en cuenta eso porque más adelante les voy a explicar un caso de un paciente que llegó con un shock cardiogénico, atención en emergencia, y cuando se le pidió el EKG porque el evento fue muy brusco, se le encontraron ondas Q patológicas y ese paciente ya había estado viniendo a emergencia el día anterior. Siguiente. Infarto ST elevado es en el que me voy a declinar porque es la patología en que vamos a ver más reflejada. Nueva aparición de una elevación del segmento ST más de 0.2 milivoltios en precordiales y más de 0.1 milivoltios en el resto de derivados. Bloqueo completo de la rama izquierda de forma súbita y se acompaña de dolor anginoso típico y elevación de enzimas cardíacas. El dolor anginoso típico es el dolor precordial, que se irradia mandíbula izquierda, a brazo izquierdo, si puede llegar hasta la muñeca. Es raro, pero también puede irradiarse al brazo derecho. Mal pronóstico y muy raro. También esos dolores atípicos como la epigastralgia, el dolor hacia la derecha, se ven más en personas diabéticas de larga data y ancianos. Y también hay un infarto que es indoloro, pero eso solo le digo una vez, nunca me he tocado. Todos han mostrado un dolor. El más atípico que he visto fue un dolor en mandíbula. Solo vino por dolor en mandíbula. Era un paciente diabético de 10 años, no era muy mayor, 60 años. Le pedí su EKG y apareció infarto ST recién elevándose, ST en dos derivadas contiguas precordiales. Y bueno, le inicié terapia y lo derivé para su trombolisis. Y curioso porque el paciente sin 60 años y debutó con un infarto con solo mandíbula. Claro que cuando ya estaba yéndose, ya le había puesto todo el tratamiento y le iban a trombolizar en casa, y empezó a tener dolor de pecho. Continuamos. El síndrome isquémico coronario agudo ST elevado es continuo y vemos cómo la elevación del segmento ST se da en las primeras horas. Acá podríamos hacer hasta las primeras 4 horas ya se ve el ST bien elevado. Pero en las primeras horas ya es notorio, incluso antes de las troponinas que se elevan a las 4 horas, ya se ha elevado en el electrocardiograma. Es mucho más precoz, demora 10 minutos, así que su valor diagnóstico es muy elevado, porque con dolor y un electrocardiograma patológico ya podemos presumir que es un infarto, incluso antes de que salgan las troponinas o el CPK-MB, que demora hasta 45 minutos, 1 hora en el hospital donde yo estuve siendo internado. Pero siguió el infarto ST elevado y empiezan a aparecer las ondas Q al día y vemos que luego de semanas se normaliza, pero la onda
Q persiste ya para toda la vida. Importante porque una vez perdido un segmento del corazón, este ya no se vuelve a recuperar. Por eso es importante que conozcamos esta patología y diagnostiquemos de manera oportuna.